Bienvenido a 5 minutos en el cielo, 5 minutos con Dios. Noticias del cielo. Bienvenido al cielo. Usted está escuchando el Evangelio eterno de los siglos. Aquí hablamos el lenguaje de la fe, el lenguaje de Dios. Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Y somos hijos de Dios y debemos de imitar a Dios. Entonces, como hijos de Dios, imitamos y hablamos su lenguaje. Llamamos las cosas que no son todavía como si ya fuesen. Y en ese lenguaje el Señor nos ha declarado a nosotros muertos, crucificados y resucitados en Él, sentados en lugares celestiales. Ok, hablamos hoy sobre el tema las dos leyes. La ley de vida y la ley del pecado y de la muerte. Usted está bajo una de las dos leyes. Bajo la ley del espíritu de vida o bajo la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 7, verso 22 se nos habla entonces sobre porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mi miembro, la ley de la carne, que se rebela contra la ley de Dios. Sí, entonces todo ser humano nace con dos leyes, una en la cual anhelamos hacer todas las cosas perfectas, hacerlas bien, hacerlo mejor, lograr el éxito en todo, pero hay otra ley, la ley de la carne, que se revela y que no se puede sujetar a la ley de Dios y que muchas veces nos hace ver mal. Sí, porque la Biblia dice que somos un tesoro en vasos de barro. Así es que esta carne es como un vaso de barro. La gloria y la belleza nuestra está en nuestro interior. Bendito sea Jesús. Ok, pero seguimos entonces con este tema tan importante. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Sí? Los que no son carnales. Los que no son carnudos, dijo alguien. No hay ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Alabado sea el Rey. Bendito sea Jesús. Sino conforme al Espíritu. Entonces tenemos la ley del Espíritu, tenemos también la ley de la carne que se revela. Y dice Romanos 8 que para los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu, para ellos no hay ninguna condenación. En el verso 2 dice: porque la ley del Espíritu, estamos hablando aquí del Espíritu y quienes andan bajo el Espíritu y no en la carne. Porque la ley del Espíritu, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Antes yo anhelaba por dentro hacer lo bueno, pero aunque quería no podía, porque la carne no se sujetaba ni tampoco podía sujetarse. Pero entonces Dios viene y trae una ley más poderosa, la cual le llama la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida es la ley que me ha declarado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo me ha librado la ley del Espíritu de vida, de la ley del pecado y de la muerte? Bueno, porque dice la palabra en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos nosotros bautizados en un cuerpo, formamos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús fue sepultado, entonces nosotros fuimos sepultados, crucificados y levantados con Él nuevamente para vida. Por eso dice la Biblia que hemos muerto al pecado con Cristo Jesús. Ya somos muertos al pecado. Alabado sea Dios para siempre. Esa es la ley del Espíritu de vida. Creerle a Dios, que la vida de Dios opera en mí y que aunque este cuerpo es débil y antes no se podía sujetar, ahora la gracia de Dios, la presencia de Dios me lleva y me da la fuerza para hacer lo que es agradable delante de Él. Porque ya no estoy bajo la ley del pecado, ya no estoy con el temor, ya no estoy en la carne. Porque no hay condenación para aquellos que no andan en la carne. Los que no andan en la carne son los que sepultaron la carne con Cristo y crucificaron la carne con Cristo Jesús. Amén. Sí, yo sé que usted no anda en la carne tampoco. Porque si usted ya crucificó, si usted camina bajo la ley del Espíritu de vida, entonces, como dijo alguien por ahí, otro gallo canta. Sí, vemos las cosas de un ángulo diferente, nos levantamos con un ánimo diferente, con un gozo diferente, porque somos libres, hemos sido liberados del pecado, hemos sido liberados de Satanás, hemos sido liberados de las tinieblas, hemos sido cubiertos por la ley del Espíritu de vida que nos lleva siempre hacia adelante. Alabado sea el Rey para siempre, gloria a Jesús. Romanos 8:2 dice entonces: la ley del Espíritu de vida me ha liberado del pecado y de la muerte. Yo camino entonces en el Espíritu y no en la carne, porque el que camina en la carne, quien no la ha crucificado y sepultado,
porque la carne no se sujeta ni puede. Ese que camina en la carne está en la ley, bajo el régimen viejo de la letra, porque camina en el espíritu, está bajo el régimen nuevo, el régimen del espíritu. Alabado sea el Rey. Gloria a Jesús. Dice Lucas 9:24, escuche, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mía, éste la salvará. ¿Sí? Hay muchos que están luchando contra la carne. Y luchan contra la carne. Sujétate carne, te amarro, te sujeto carne, obedece carne. No, la carne no obedece. El que quiere salvar su vida la perderá. Pero aquel que la ha perdido, ese la va a ganar. Piérdala, amado, sepulte la carne, créale a la palabra, sepulte el pecado y comience a caminar por la ley del espíritu de vida, porque esto significa ser espiritual, creerle a Dios, creerle a la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Alabado sea Jesús. Comparta, amado. Sea usted muy bendecido. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Visítenos en la página evangelioeternohoy.com y denos un like ahí. Amén. Comparta.